Gracias también por adecuar al tiempo, que son de 2 minutos, recuerdo, por cada respuesta. Vamos con otra pregunta. Los desplazamientos en las ciudades muchas veces se quejan porque puede haber un centro de atracción, que puede ser, por ejemplo, el centro urbano, a lo mejor, entonces hay unos desplazamientos más radiales. A veces también, aunque se descuida, puede haber unos desplazamientos más entre barrios. Y bueno, quería preguntar un poco a los que sobre todo conocéis un poco la ciudad, ¿cómo creéis que son esos desplazamientos en Melilla? Y si existe una gestión de la movilidad laboral, de mercancía, comercial, de ocio, sostenible en esta ciudad. José Luis Cañabate, tú que has estudiado y has redactado este plan de movilidad, ¿cómo crees que son estos desplazamientos? Y si crees que existe una gestión de esta movilidad. Yo aquí tengo que ser poco optimista. La lectura es muy optimista y cuando se redactó el plan, con las cifras y los análisis que se hizo sobre observación directa, la conclusión es que es una ciudad absolutamente polarizada. Es una ciudad que tiene orígenes perimetrales y destinos en las zonas centrales. Los viajes son muy radiales. Si a esto sumamos, que es algo en principio favorable, que Melilla no tiene ninguna presión metropolitana, que es el principal problema de una ciudad de las dimensiones de Melilla, no poca, ninguna. La mitad, por no decir el 70% del problema, está fuera. Si a esto añadimos que las cáscaras de la cebolla de la movilidad en Melilla son de entre 15 y 20 minutos, el caso más desfavorable, Melilla es la ciudad ideal, es la ciudad que le gustaría tener a cualquier alcalde que quisiera hacer una política de movilidad sostenible. Ahora, este es el problema definido en su dimensión de no problema, que es un escenario absolutamente propicio para hacer verdaderas maravillas y ser el ejemplo del mundo. Si a esto añadimos la escena que tenemos, que es una resistencia al cambio del automóvil, que es quizás el único factor negativo. En Melilla a la gente le duele no usar el coche, pero también, y esta fue una de las conclusiones que sacamos en el plan, le duele porque no hay una alternativa. Los recorridos, que esos están totalmente especificados en el plan como propuestas concretas de desarrollo del plan y como tal no se han recogido. Lo digo con cariño, con todo el afecto a unos y a otros. Los grandes corredores de conexión de la periferia con el centro nunca se han ejecutado y la transformación del transporte público, que era la segunda dimensión para crear un escenario favorable a esta relación laboral entre el borde y el centro, está a cero. Entonces, resistencia de lo que ya funciona en negativo y una situación a favor no actuada de lo que podría haber sido positivo. Entonces, valoración de esto, y son mis 2 minutos exactos, valoración de esto, cero. Cero. Reconozco que se hicieron algunas actuaciones transformadas sobre la que había en marcha, chapó, creo que fue muy bueno, pero de ejecución del plan, cero. Gracias. José Luis Villena, ¿cómo son esos desplazamientos en Melilla? Son, como decía José Luis Cañabate, son radiales, son entre barrios, y si crees que existe una gestión de la movilidad laboral, de mercancía, comercial, de ocio, sostenible en Melilla. Como soy un completo ignorante de este tema, como de otros cualquiera, voy a hacer 2 bloques, 1 minuto por cada bloque. Si a mí como usuario de la vía me preguntan cómo me siento, yo veo que es una movilidad caótica, comodona, inconsciente, insostenible, insolidaria y peligrosa. Como he dicho anteriormente, hay muchos colectivos a los que no estamos tomando en referencia, personas mayores que tienen miedo de poder bajar a la calle a comprar el pan porque no se sienten seguros ante un entorno que les es hostil. Y parece que el que no está en la calle, parece que no existe. Entonces, no somos conscientes de lo que estamos limitando que las personas puedan desplazarse. Y por otro lado, en relación a la gestión, creo que hay 2 ámbitos que son esenciales relacionados con la movilidad, que son la movilidad laboral y la movilidad escolar, y pienso que prácticamente no se han tocado. Es cierto que tenemos ahí el tema de los caminos escolares y no debiera parecer que lo estoy atacando porque soy un defensor claro del tema de los caminos escolares, pero bien llevado. Si abrimos caminos escolares donde la participación de las familias de escolares no está completamente asegurada y están a favor de obra constantemente, no serán caminos escolares, será otra cosa. Por tanto, si metemos todo esto en la ecuación, vemos que queda bastante por hacer y bastante desde el punto de vista de la regulación. Porque que una ciudad expulse a las personas que se pueden mover por ella
no es una ciudad vivible. Y Melilla, por cómo son las calles, por la temperatura, por el sol, tiene un montón de atractivos para que la gente no quisiera irse a su casa de a gusto que estuviera en la calle. Muchas gracias por ajustaros también el tiempo. Carlos, nuestra ciudad, Melilla, es una ciudad que irradia luz. Mucha de la gente que va allí lo comenta. Posiblemente es el París de los 15 minutos en África. Carlos, ¿tú cómo crees que deberían ser los desplazamientos en Melilla y cómo crees que deberíamos de gestionarlos? Micro, Carlos. Micro. Ver, ya. Bueno, vamos a ver. Evidentemente no tengo ni idea si los desplazamientos son radiales, se utilizan mucho, ni en qué periodos del día, ni nada. Pero voy a entrar directamente a un ejemplo que algunos de vosotros me conocéis por la escala. Se llama Villa de Vallecas, es un distrito de Madrid. Está separado del resto de Madrid por varias grandes infraestructuras, la M40 y un ferrocarril. 80.000 habitantes, 2 barrios, el centro histórico, Santa Eugenia, un barrio histórico de patrimonio, aunque hay pocos edificios, y Santa Eugenia, un barrio de bloque con una densidad impresionante. Bueno, rápidamente, cuando yo aterrizo allí en el año 97, después de haber estado en el ministerio trabajando para 8 o 10 ciudades y tal, bueno, pues nos planteamos. Pues yo ya he trabajado en los 80 en el área de movilidad de Madrid, digamos, para toda la ciudad, y me encuentro con 80.000 habitantes. Bueno, pues un objetivo muy fácil, que yo creo que en Melilla se podría aplicar. Reducir la movilidad motorizada, en nuestro caso, para los desplazamientos internos, que eran ya el 60% y solo eran 4.000 viajes. Y dijimos, vamos a disminuir, en coche, vamos a disminuir estos desplazamientos internos, ¿cómo? Pues haciendo viable, facilitando la movilidad activa, peatonal y ciclista. La ciclista entonces ni se hablaba prácticamente, peatonal. ¿Cómo? Pues mediante 2 niveles de escala. Un gran eje peatonal que recorre toda la parte de la ciudad, digo ciudad como diría distrito, y luego una serie de ejes de barrio, con pequeñas actuaciones que se van haciendo poco a poco y se van ampliando porque los mismos vecinos lo van pidiendo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se consigue con eso? Pues que se pueda mover mucho en un tiempo, como tú dices, de 15 minutos era lo máximo que se tardaba desde Santa Eugenia a Villa de Vallecas, pero es que hicimos un eje que le conectaba y solo se entraba en transporte público para conectar con el metro, con un eje de transporte público o andando prácticamente, que con unas aceras grandes y arbolado y tal. Bueno, y luego el eje tal. Bueno, luego desarrollamos una serie de ejes de barrio. ¿Y con eso qué es lo que conseguimos? Pues que la gente, para ir al centro de salud, para venir al centro a comprar, que era el Paseo Federico García Lorca, conocido mundialmente, y no es porque yo lo diga, porque me ha tocado en estos años volver a venderlo en un proyecto europeo en Europa y por ahí, bueno, que es un gran espacio donde se mezcla la movilidad con la estancia. ¿Por qué? Porque es importante que se complemente el buen ambiente, la reducción medioambiental al utilizar menos el coche y que sea mucho, a nadie se le ocurra, y esos 4.000 viajes han ido disminuyendo y ya no llegan ni a 1.000, o sea, a nadie se le ocurre. Incluso el transporte público se utiliza mucho para la movilidad local, digamos, que no sale a Madrid, el resto la gente utiliza el transporte público ya, o coge el coche. Doy fe de esa Villa de Vallecas que me lo enseñaste tú, pero no hizo falta casi porque antes, mientras te esperaba cuando me lo enseñaste, me pasó algo parecido a algo que dijo don Elorza, que decía que en su ciudad, que si venía gente de otros sitios, si había habido una gran guerra o algo, porque había mucha gente con reducción de movilidad en las calles. Entonces, ¿por qué había tanta gente con reducción de movilidad en las calles? Y eso yo lo vi en Villa de Vallecas. José Cabo, ¿cómo son los desplazamientos en Melilla? Y si crees que existe una gestión de la movilidad laboral, de mercancía, comercial, ocio, sostenible en Melilla. Bueno, depende un poco del PMU y depende un poco de los medios de comunicación. Si estaba pensando, por ejemplo, que si atendemos a lo que suele salir en los periódicos de la ciudad, estamos acostumbrados a que haya unas continuas quejas por parte de los comerciantes del centro histórico diciendo que hay que darle ventajas a
a las personas de los barrios para que vengan en coche y tengan mucho aparcamiento al centro para luchar con la competencia del parque comercial que hay en el mercado, en la frontera de Veneza. Entonces, aparentemente, es decir, que por ejemplo, pues, durante un mes de Navidades, que algunos nos aprovechamos perfectamente de eso, pues el Isla de Talleres es gratuito para todo el mundo y tenemos parking subterráneo gratis y se puede sacar ventaja de esas cosas. Pero claro, lo que eso está planteando es que en Melilla tenemos dos opciones, que es coger el coche para ir al centro a comprar o coger el coche para irnos al parque comercial a comprar. Entonces da la sensación de que esas son las opciones que tenemos y que las alternativas son esas. Entonces, yo quiero recordar que esas no eran las opciones que había en el PMUI, que se habían identificado que además de esta periferia centro, había una serie de desplazamientos importantes entre los barrios de la ciudad. Y ahora estoy pensando ya no en los desplazamientos laborales, sino en los comerciales, pero en las compras del día a día, en donde se supone que estamos intentando favorecer al comercio de proximidad y al comercio de barrio. Entonces, estoy recordando que había un proyecto en la calle de la Legión que, entre otras cosas, lo que quería era unir la calle de la Legión con el paseo marítimo, extendiendo toda la plataforma única hasta digamos, hasta la playa desde la calle Gurugú. Bueno, eso por los sobrecostes que tuvo aquella obra, eso no se ha hecho. Y con eso lo que quiere decir es que, digamos, crear corredores o unir, crear rutas para que la gente vaya andando del Real al hipódromo y del hipódromo al barrio industrial, pues no se ha desarrollado o no se ha valorado esa situación frente a otras. Y, por ejemplo, por decir algo que claro, como siempre estamos criticando, pues por decir algo que parece que está bien hecho. Del barrio industrial, por ejemplo, si uno empieza a comparar cuánto pasaba antes a cuánto pasa ahora, bueno, pues empieza a notar que existe un tejido comercial propio, unas calles que son de plataforma única, donde empieza a haber gente en la calle, gente sentada en los bancos, que eso nunca había pasado en el barrio industrial. Es decir, que empieza a crearse. Claro, es verdad que ha habido un aumento de población, porque allí antes había fábrica de salazones y ahora hay bloques de pisos, pero ese aumento ha venido acompañado con un espacio urbano que se ha ido adaptando y que ha ido creando ambiente de barrio. Por lo tanto, el PMUD, digamos, ofrecía una serie de posibilidades que allí donde se han hecho han funcionado y desgraciadamente donde estaba pensado que se hicieran, pues no se han hecho. Pero evidentemente hay alternativas al centro-periferia. Bien, efectivamente hay una movilidad. Francisco Vizcaíno, muy resumidamente para Carlos Corral, ¿nos puedes definir cómo son los desplazamientos en Melilla? Si son radiales, son entre barrios, y si existe una gestión de la movilidad laboral, de mercancía, comercial, de ocio, sostenible en Melilla. Bueno, es difícil responder a eso así de golpe, entre otras cosas, porque al ser el último, y parece que José me va marcando ciertas cosas, por ejemplo, el tema de conexión de la calle de la Legión, es verdad que se dejó de hacer, pero que nosotros lo vamos a retomar y lo vamos a hacer, porque entre otras cosas queremos unir todos los carriles bici con una ciclocalle que pronto será un carril bici en parte. Melilla, mira, yo para haceros una idea de la realidad que tenemos, es que yo en el año 90, con un equipo de trabajo en el Centro de Profesores, hicimos un trabajo sobre la movilidad, el desplazamiento en Melilla. Y quiero recordar que la publicación que hicimos en la prensa, pues más o menos era la misma fotografía, la misma radiografía que tenemos ahora en cuanto al desplazamiento de vehículos privados. 60 y tantos mil vehículos privados. Entonces, antes el ejército estaba también a ciertas horas del día moviéndose por las calles de la ciudad, ¿no? Poco ha cambiado. Hay otra cosa que se ha dicho, y es verdad, es la mentalidad de esta ciudad. Es la mentalidad. Hay dos formas de hacerlo. O tienes clara la línea y tiras para adelante, o te enfrentas a vicios que tenemos todos del uso del coche excesivo. Melilla no está ahora mismo todavía con una conexión
de arterias que puedan facilitar el acceso a distintos puntos. Pero es que a mí no me preocupa tanto eso, a mí me preocupa que las conexiones sean sostenibles y que sean a través de vehículos sostenibles y, por supuesto, del peatón. O sea, el ciudadano, por la idiosincrasia de la ciudad, por el clima que tenemos, el ciudadano puede ir perfectamente a su puesto de trabajo, puede ir o en bicicleta o andando tranquilamente. Lo que tenemos que darle son opciones de aceras en condiciones y seguras. Eso en primer lugar. Y después dar posibilidad que el trabajador vaya a su puesto de trabajo con movilidad sostenible. En este caso priorizamos la bicicleta y para eso estamos también que en todos los centros de trabajo pueda haber lugares donde dejar la bicicleta, y lo estamos pidiendo, lo hemos pedido en organismos y tal, y están por la labor. Pero el centro, por ejemplo, que va a ser otro de los puntos, y José tiene ahí razón, es decir, cuando cambia, se transforma una movilidad de una zona, un entorno, un barrio, tiene su tiempo en cuajar, ¿no? Pero pensar que porque los coches no vayan al centro va a perderse la vida comercial, yo creo que es un atraso. Pero es un atraso porque hay una mentalidad detrás de que el vehículo rodado privado es el prioritario y no. Entonces hay cosas que estamos haciendo y que vamos a seguir haciendo y queremos conectar todos los barrios, la periferia con el centro de forma que sea accesible, no crear rutas de vehículos para que el coche corra más o llegue antes.